Qué bueno es poder bendecir el nombre de Dios, alabar el nombre de Dios, glorificar su nombre. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por todas las edades, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Así es la misericordia del Señor. Así es la misericordia del Señor. ¿Colocaron el receptor? Bueno, le daremos manual entonces. Que la paz del Señor sea con todos. Y que usted esté aquí con la disposición de alabar y de glorificar el nombre del que todo lo puede. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarlos para que busquen allí, por favor, en Esdras, capítulo 5, versículo 8. Esdras, capítulo 5, versículo 8. Esdras capítulo 5 versículo 8. Dice la Sagrada Escritura en Esdras 5, 8. Si usted no tiene Biblia, allí en su pantalla va a aparecer. Ajá, ahora sí. Esdras capítulo 5 versículo 8. Dice la palabra del Señor: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. ¿Pueden acompañarme todos para leer al unísono este versículo de la Biblia? Leamos todos. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Queremos en esta oportunidad dar la bienvenida a todos los televidentes y también a la gente que está en sintonía de la alianza estratégica de Senda 96.1 y Relámpago 91.1. 6 estados del occidente venezolano nos sintonizan en este momento. Y bueno, hemos tenido llamadas de fuera del país, de gente que sintoniza nuestra programación a través de esta alianza estratégica, como lo es Relámpago 91.1 y Senda 96.1. También damos la bienvenida a la gente que domingo a domingo nos sintoniza por el canal de televisión Ciudad TV y su programa Cara a Cara con Dios. Bienvenido, bienvenida, que Dios le bendiga y que la bendición de Dios se derrame sobre su vida, sobre su familia en este día. Hermanos, estamos de júbilo. Yo estoy alegre. No sé cuántos de ustedes estarán alegres. Amén. El título de esta reflexión tiene que ver con una pregunta: ¿cuándo prospera la obra de una iglesia? Pero si usted quiere aplicarlo a su familia, a su empresa, a su escuela, etcétera, también lo puede aplicar. ¿Cómo prospera la vida de una familia? ¿Cómo prospera una empresa? ¿Cómo prospera la obra del Señor? Esdras y Nehemías son contemporáneos. Profetizaron en el mismo tiempo, escribieron en el mismo tiempo.
y hablan del mismo tema, la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén, del templo, junto con el profeta Ageo. Y Esdras se presenta ante el rey y le dice: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, no a la casa de un Dios, sino a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Quiero destacar elementos muy importantes en relación a la vida de Esdras y de Nehemías. Estos dos hombres, ni Esdras ni Nehemías, figuran entre los héroes que pusieron en fuga a ejércitos poderosos. Ni siquiera en aquellos siervos de Dios que hicieron milagros espectaculares como Moisés, como Elías. Pero tampoco entre los hombres que pudieron lucir una corona de reyes como David y Salomón, que se ciñeron una corona de reyes. Estos hombres, es interesante que aunque no tenían nada de estas cosas, la obra que Dios les entregó prosperó en muchos aspectos. Aunque Salomón tuvo todo el dinero del mundo para edificar un templo en Jerusalén, que fue el asombro a nivel mundial, del mundo entonces conocido, a nivel de las naciones entonces conocidas. El hijo de David engrandeció a Jerusalén. Sabemos que Salomón era hijo de David. Engrandeció a Jerusalén y engalanó con palacios y mansiones suntuosas la ciudad de Jerusalén. Pero es interesante que Salomón tenía los recursos para hacer, perdonen la expresión, lo que a él le diera su gana, porque había abundancia. De todos lados venían la gente, las reinas, los reyes a visitarle, a admirar no solamente la sabiduría de este hombre, el reinado de este hombre, sino que traía muchas ofrendas de diferentes tipos y la colocaban allí en el palacio del rey Salomón en Jerusalén. Pero es interesante, mis queridos hermanos, que mientras Salomón disfrutaba de todas estas cosas, Esdras y Nehemías apenas pudieron hacer uso de muy escasos medios y realizaron su obra en medio de las más diversas circunstancias que atravesaban en aquel momento. La Jerusalén que Nehemías y Esdras tuvieron que reconstruir había perdido todo el esplendor que Salomón le había dado, todo el esplendor. Pero además de eso, las invasiones la habían demolido. Apenas se veían ruinas y escombros en ella, y gente que regresaba apenas del exilio, limpios, sin recursos. Pero en manos de estos dos hombres, la obra prosperó, la obra se levantó. En el pasado los reyes se disputaban la amistad del monarca de Jerusalén, peleaban por ser amigos del rey de Jerusalén. Pero en los días de Esdras y Nehemías ocurría todo lo contrario. Todos los reyes eran enemigos del rey de Jerusalén y se oponían a la restauración de la ciudad. ¿Qué les parece? En medio de esas circunstancias, Dios levanta a Esdras y a Nehemías. Pero me pregunté, y debemos preguntarnos, ¿en qué consistió el secreto del triunfo? ¿En qué consistió el secreto de esta victoria tan contundente de dos hombres sin tener recursos económicos, de recibir una ciudad en ruinas, como dijo un presidente en una oportunidad, una Venezuela hipotecada?
en ruinas, mi querido hermano. ¿Cómo pudo prosperar la obra de Dios? Yo le invito para que usted en su casa pueda leer detenidamente Esdras y Nehemías, comparar también con Ageo, Esdras, Nehemías y Ageo, que los tres tratan el mismo tema. Y vamos a meternos un poquito en el libro de Esdras y de Nehemías, y vamos a descubrir cuál fue el secreto del por qué hubo tanta prosperidad. ¿Por qué la obra, como dice el versículo 8 del capítulo 5, están puestos los maderos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos? ¿En las manos de quién? En las manos de Dios. Pero las manos de Dios estaban allí a través de Esdras y de Nehemías. La obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Tenemos el primer secreto, que usted puede aplicarlo a su hogar, usted puede aplicarlo a su empresa. Si usted quiere que su empresa prospere, si usted quiere que su familia prospere, si usted quiere que la ciudad prospere, entonces el primer secreto es que la obra prospera cuando la presencia de Dios está entre su pueblo. La familia prospera cuando la presencia de Dios está en el hogar. La ciudad prospera cuando la presencia de Dios está en la ciudad. No la presencia de ningún otro Dios, sino la presencia de Dios. Lamentablemente nuestros gobernantes hacen compromisos con el enemigo al erigir otros dioses dentro de nuestras ciudades, dentro de nuestro país, dentro de nuestros estados, dentro de nuestros países. Pero si nosotros queremos que la obra del Señor prospere, que nuestra familia prospere, que nuestra ciudad prospere, es muy importante que debemos tener en cuenta el principio de que Dios con su presencia es el que hace prosperar la familia, la obra, la iglesia, la ciudad, el país, etc. Noten que en el versículo 5 del mismo capítulo 8, en el versículo 5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar. ¿No les hicieron cesar qué? La obra. No les hicieron cesar la obra. ¿Por qué no les hicieron cesar la obra? Porque la mano de Dios estaba sobre los ancianos de los judíos. ¿Y quiénes eran los ancianos judíos? La autoridad que Dios había establecido para el pueblo de Dios. La mano de Dios estaba con ellos. Y con quien esté la mano de Dios, el enemigo no puede. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, un pasaje que me llama mucho la atención: he aquí que yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la declaración que Dios había hecho acerca de, que Pedro había hecho acerca de Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque la mano de Dios está con la iglesia. La mejor garantía para continuar en la presencia del Dios vivo es la presencia de Él mismo. Es interesante que Moisés respondió en Éxodo capítulo 33 versículo 15. En medio de grandes aprietos, el pueblo se rebelaba, el pueblo se levantaba, tantas cosas estaban sucediendo en el ministerio de Moisés. Dios le dijo: anda, Moisés. Pero Moisés le respondió a Dios y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, y particularmente como pastor de la iglesia, estoy convencido de que Dios nos ha dicho: tenemos que salir. Eso vino de Dios. Vino de Dios. Y tenemos que hacerlo.
Pero tenemos que estar seguros de la presencia de Dios. Y yo estoy seguro de la presencia de Dios. Hay aquellos que tienen miedo. Hay aquellos que tiemblan. Pero yo estoy seguro de la presencia de Dios, porque yo le he dicho al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, si tu presencia no ha de ir con la iglesia, no nos saques de aquí. Tú tienes que ir delante. Y hasta hoy Dios ha sido fiel. Su misericordia ha sido fiel.